buenos días a todos y a todas las que nos están escuchando. No muy temprano, me tuvieron que levantar temprano para venir a maquillarme, luquearme, prepararme, pero acá estamos porque este es el lugar donde casi siempre hacemos todas nuestras convocatorias, nuestras reuniones, y este es el lugar donde entendemos que el Señor precisa en este tiempo poder hablarnos y ministrarnos. Así que ahí donde estás, no sé cuál es el lugar en tu casa en el que en este momento te encontrás, pero me gustaría que podamos aperturar este tiempo de palabra, este tiempo de crecimiento en una oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo oportuno. Señor, gracias porque esta es la mañana que tú preparaste para poder introducirnos más profundamente en aquellos misterios, en aquellas verdades que son eternas. Señor, te damos gracias porque sabemos que la palabra que hoy será depositada en nuestro espíritu, días más adelante, provocarán fruto abundantemente en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la grata bienvenida. En esta oportunidad lo tengo que presentar a mi esposo, mi pastor, Pastor Marcelo. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Aquí estamos. Espero que estén sorprendidos porque ha sido todo un logro ponerla de vuelta a la pastora frente a las cámaras, pero bueno, aquí estamos para compartir en familia, aperturando este día sábado, que lo que será este fin de semana donde tenemos nuestro tiempo de alimento, tanto sábado a la noche como domingo a la noche y también domingo a la mañana. Así que estamos muy felices de compartir con ustedes. Quisiéramos estar así en el auditorio. Bueno, de hecho que estamos en el auditorio, pero no podemos estar reunidos, conglomerados con personas. Pero como decimos siempre en las transmisiones, estamos reunidos en Cristo. Amén. Hay algo que hemos empezado a experimentar como casa, como la familia de la fe, vivir en libertad, y es el poder trabajar las palabras de Dios en nuestros hogares. Y hay una palabra que empezó a regir hace unas semanas y es el poder entender que la principal causa de un altar familiar es el dar. Y creo que es una práctica que tenemos que hacer como familia de manera constante. Tenemos una tendencia a siempre pedir y a muy pocas veces dar. Pero una de las características que tiene este altar es poder dar, es poder ofrecer y es poder entender que lo que hacemos es una construcción que necesita determinación, constancia. Y a medida que estas semanas fueron pasando, en la parte de abajo de las preguntas nosotros tenemos una ubicación para hacer preguntas o alguna duda o algo que no se haya entendido, porque si no preguntamos no aprendemos y si no entendemos no lo podemos practicar. Entonces yo preparé algunas de las preguntas que ustedes hicieron y yo te animo que si en alguno de los altares donde estás con tu familia hay algo que no se entiende, no está mal preguntar. Creo que cuando preguntamos es cuando realmente aprendemos. Los otros días escuchaba a un psicólogo que decía que hoy sufrimos algo que en las aulas se va solucionando. Y dice que el niño cuando no entiende algo, lo aprende por el que preguntó. O sea, yo no entendí, pero como alguien preguntó, ahora entiendo. Y hoy estamos en casas donde si el niño no entiende, no aprende. Y creo que lo que el Señor está provocando en nuestras casas en este tiempo no es solo resolver, no es solo responder, sino que podamos aprender. Así que yo traje hoy algunas de las preguntas y te invito como familia que si te quedó alguna pregunta de los altares familiares, de alguno de los temas de la semana pasada, lo puedas escribir a nuestro teléfono que está aquí en el pie de la pantalla y que puedas hacérnoslo saber. Estas preguntas son anónimas, no vamos a dar ni el nombre, ni el apellido, ni la familia, pero creemos que lo que vos podés estar preguntando, alguien también lo puede estar preguntando y no se anima. Sí. Así que, ¿listo, pastor? ¿Tengo que contestar yo las preguntas? Por supuesto. Yo te voy a ayudar en alguna, pero bueno. Acá el capo es él. Por favor.
Bueno, vamos a sacarnos las dudas entonces. Sí, vamos a sacarnos las dudas. La idea de hacer el diálogo es sacarnos las dudas y que ustedes se animen también. Si hay alguien que se quedó, el altar de esta semana fue puntual. Sí. Hablando acerca de la mente, escuchamos ahí a un neurocientífico, metimos ahí también a un ministro que habló, o sea, fueron muchas cosas que de repente la mente es vasta. Y todavía no hemos tocado el tema de la mente de Cristo. Entonces por ahí surgen dudas, no hay que tener miedo a preguntar. Como decimos en nuestros ámbitos de escolaridad, no hay preguntas tontas, sino que hay tontos que no preguntan. Entonces mejor es hacer una pregunta y no pensar que esto es muy tonto, ¿qué va a pensar el pastor? Necesitamos preguntar. De hecho que yo he estado charlando con algunos hermanos más cercanos de la colaboración de la casa y me han hecho preguntas que yo, cuando me lo preguntaron, digo, ¿cómo no me lo imaginé? Pero ahí está la gracia del cuerpo. ¿Sí? Uno hace el altar desde el deseo, número 1, de edificar. Número 2, de profundizar. Y en tercer lugar, que pueda la familia compartir y ver más claramente la palabra del Señor. Entonces, necesitamos que estas preguntas puedan ayudarnos a echar un poco de luz, ¿sí? Se empieza a dosificar la palabra. Aquellos que están participando de los altares familiares se van a dar cuenta que no hay ninguna palabra que sea novedosa. No hay ninguna palabra que no la hayamos aprendido. Pero creo que al dosificar la palabra de manera más precisa, ¿no? Más profunda, hace que podamos escucharnos. Y creo que lo más maravilloso que estamos viviendo en nuestra casa es poder escuchar. Sí. Escuchar al esposo que le cuesta hablar, al hijo adolescente que le cuesta hablar. Entonces creo que el escucharnos hace que la vida de Cristo sea enriquecida en nosotros. Totalmente. Bueno, dispare, pastora, dispare. Voy con la primera. Si no hay evidencias de Cristo, ¿es porque no hemos recibido el Evangelio? Bueno, entendiendo desde la perspectiva de que el Evangelio es Cristo, sí. Porque esto es lo mismo que nuestro hijo Samuel no crezca. O sea, la única manera de que un niño no crezca es que haya muerto. Y si no, tiene un problema que sería único en el mundo. Porque el niño crece, más allá de las patologías, de enfermedades que puede haber, de no crecimiento o de crecimientos diferentes, o sea, todo lo que tiene vida crece. Entonces, si una persona no tiene evidencias de Cristo, definitivamente no recibió el Evangelio y no recibió a Cristo, o en caso contrario, la persona recibió a Cristo, pero algo lo truncó, lo apagó, algo lo estorbó. Porque por ahí la persona dice, yo estoy en el Evangelio hace muchos años. Puede venir a la iglesia hace muchos años, puede venir a las reuniones hace muchos años, pero cuando uno ve de que aprendimos Biblia, fuimos al seminario, hicimos esto y nada funcionó, definitivamente tiene que haber, y para esto tiene que haber humildad para aceptarlo, ¿no? Una humildad de decir, bueno, realmente algo no se dio, algo pasó. O sea, me quedé con la letra y no hay espíritu de vida, que era lo que les pasaba a los fariseos en el tiempo de Jesús. Conocían la Torá al dedillo, conocían la Biblia al punto y coma, y Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por afuera el sepulcro se ve bien. Claro. Es una lápida, hay lápidas de bronce, de oro, de mármol, pero por dentro está todo podrido, que es otra manera de decir, están muertos. Ahora, no está mal decir que una persona está muerta, al contrario, Dios es especialista en resucitar muertos, y no muertos que murieron hace horas, Resucitó a Lázaro al 4º día. ¿Qué decía María y Marta cuando quería sacar la piedra de la tumba? Señor, ya está hiede, ya está podrido, no hay problema. No importa cuántos años o cuánto tiempo llevemos muertos o el evangelio que tengamos largo y olor, lo importante es cuánto estamos dispuestos a negociar eso para que la vida de Dios se albergue en nosotros y crezca, ¿no? No sé si vos tenés otra respuesta. Ahora, cuando yo reconozco, hablemos de manera personal, ¿no? Yo reconozco que no hay evidencias de Cristo en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconozco que hay mucha religión, reconozco que no he logrado alcanzar, evidenciar la vida de Cristo. Es volver al punto cero. Sí. O sea, no hay un método. No hay un método. Ajá.
esto es como predicarle a la gente nueva. Yo siempre le digo a las personas que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque uno escucha, yo tengo muchos amigos evangelistas, y uno escucha cada testimonio. De repente lo abracé y se convirtió, le hablé acerca de fútbol y vino, bueno, tenemos el testimonio en el fútbol de que mucha gente se interesó, claro, estando jugando a la pelota. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por la razón de que no insultábamos, no decíamos malas palabras, ¿no? ¿Qué pasa, no? O de repente yo, el pastor, iba a jugar, y vamos a abrir un poquitito la intimidad del fútbol 5, y todos los muchachos de la iglesia me decían, pastor, dale la pelota al pastor. Entonces los que no eran de la iglesia, que jugaban con nosotros, como la palabra pastor les sonaba muy santo, me decían jefe. Extrañamos el fútbol. Me decían jefe. Y eso fue como que les interesó. ¿Qué pasa acá? Esta gente vive, hace fútbol, entonces tiene que haber un retorno al punto cero. Exacto. Al punto cero y reconocer, Señor, ¿qué pasa? Porque por ahí no sea que está muerto, como dijimos hace un momento, o que no tenga Cristo, como dijimos hace un momento, pero tiene que haber una humildad. La humildad de decir, no hay evidencias de Cristo en mí, algo está pasando. Pastora, ¿me ayuda? Yo creo que el primer detonante en una persona por lo cual no puede volver a Cristo es que no pide ayuda, no se acerca, no se humilla. Y no humillarse de mostrar su miseria, humillarse de decir, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y esa humildad la tenemos que mostrar en todos los ámbitos. Es una humildad, no de humillación, de vergüenza, sino humildad. Pensar que en este evangelio el Señor derriba, ¿no?, todos los argumentos. La soberbia, el orgullo. El yo vengo, congrego y hago la mía y que nadie se meta conmigo. Pero hay un momento en que este evangelio, cuando se nos alumbra, es que nos damos cuenta de que solos no podemos. Así es. Y si fuimos engendrados en ese evangelio, no hay vergüenza en reconocer. No hay vergüenza en reconocer, decir, no me está funcionando. Vengo, recibo la palabra, pero esto no me está funcionando. Y si veo que otro crece, ¿cómo puede ser que este crezca y yo no? Si lo que me produce es bronca, Cristo no está ahí. Si lo que me produce es envidia, Cristo no está ahí. Tengo que humillarme, tenemos que reconocer, a ver qué es lo que a mí me ha pasado de andar con personas más jóvenes que yo, sin ir más lejos, mi amigo el profeta Jonathan, Lara, que tiene 25 años, y ver que había cosas en él que le funcionaban y a mí no, y tener la humildad de decir, bueno, a ver, ¿qué no estoy haciendo? ¿Me ayudás? ¿Me aconsejás? De hecho, que yo le he pedido consejos al profeta y he hablado con él y nos hace bien humillarnos, nos hace bien. La palabra dice que consideremos al otro como superior a nosotros. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Porque hay un orgullo que mora en la carne, ¿no? El orgullo de, bueno, yo puedo solo. Nos introdujeron nuestros papás o en la familia se introdujo, pero eso hay que quebrarlo en el Señor y, como decíamos antes, volver a los pies del Señor. ¿Y qué es estar a los pies? ¿Quién estuvo a los pies del Señor? A ver, espadeo bíblico. ¿Quién estuvo a los pies del Señor? ¿Se acuerdan la mujer que quebró el vaso de alabastro? ¿Y cómo estaba esa mujer? Humillada. Entró en una habitación donde todos eran hombres y cuando entró se empezaron a codear. Esta es una mujer de la vida. Esta, si supiera el profeta quién le está tocando los pies. ¿Y qué estaba haciendo ella? Humillándose, llorando. Dice que lloraba tanto que sus lágrimas bañaban los pies de Jesús y ella con los cabellos la secaba. O sea, toda una señal de humillación. Y la palabra dice que el que se humilla será exaltado. No le tengamos miedo a pedir ayuda por más que tengamos 20 años en el Evangelio. Humillémonos. ¿Vamos a la siguiente? Vamos a la siguiente. ¿Cómo engendramos a una persona nueva? Bueno, esa pregunta ya me la han hecho. ¿Cómo engendramos a una persona nueva? Volvemos a lo que decíamos en la pregunta anterior. No hay un método, pero sí debe haber una atención al Señor, ¿no? Una atención al Señor. Y que se note, vamos a aclararlo para que también empecemos a definir términos, de que una persona nueva no es nueva, es vieja. Y eso es importante. A lo que nosotros llamamos persona nueva
es vieja. ¿Por qué? Porque lo único nuevo es en el Señor. El único término de nuevo que nosotros manejamos, nuevo pacto, nueva criatura, nueva vida, nuevo hombre. ¿De qué nos habla la palabra nuevo? Lo hemos dicho, nuevo no por novedoso o por aparición reciente, sino nuevo por la naturaleza de Dios. Yo hago todas las cosas nuevas. O sea, la naturaleza de Dios es nueva, siempre nueva. Entonces, no hay un método, pero sí hay una atención que tenemos que prestar. Y esta es la atención de que a lo que nosotros llamamos persona nueva es vieja. Vieja porque arrastra costumbres, vieja porque sí, yo hace unos años atrás, si usted le empieza a preguntar, yo hace unos años atrás escuchaba a fulano de tal, que salía por televisión, y usted sabe que puede haber escuchado un montón de predicadores que han avergonzado el evangelio o que han tenido actitudes que no han colaborado, tengo que decirlo. Al inicio de esta cuarentena tuvimos una noticia que explotó en las redes y en los programas de Chimentos con un supuesto pastor. Entonces ya eso te da a entender de que no hay personas nuevas, hay personas viejas. Y esa vejez es la que debe ser vacunada con la vida del Señor. Nada mejor para la naturaleza vieja que la vacuna de la naturaleza nueva. Y la naturaleza nueva se habla. ¿Un niño sale de la panza de la mamá hablando? No. ¿La naturaleza nueva habla? No, la naturaleza nueva vive, expresa. Entonces, no quiero ser recurrente, ¿no? Pero van a venir momentos donde la mejor predicación es estar cerca de la persona. Invitarlo a comer un asado, que conozca a tu familia. O no, que te conozca a vos, si no querés meterlo en tu casa, que te conozca a vos. Salgamos a tomar un café, que te vaya conociendo, charlando. Porque a veces cuando la persona te pide que le prediques el evangelio, o vos crees que tenés que predicarle el evangelio a alguien, y quizás no tenga que ver con las palabras solamente, sino con la expresión de una vida. Por eso necesitamos orar en este punto y pedirle: Señor, anhelo que esta persona vea tu vida en mí. A veces un cruzar de miradas, no sé, algo va a ser puntual. Creo que al escuchar esta palabra percibo que el Señor derriba argumentos, ¿no? Porque tenemos una tendencia a aferrarnos a lo que nos da seguridad. Yo quiero una clase, quiero 4 lecciones para afirmar al nuevo. Yo por muchos años, si hay un área en este evangelio que a mí me gusta, es la consolidación de personas, y algo que aprendí es que como cada persona es diferente, cada persona necesita una suministración de la palabra diferente. No hay un método que funcione. Pero a la hora de recibir esta palabra, es como que uno empieza a sentirse inseguro porque decir, ¿cómo? O sea, pero mi vida no alcanza. Y creo volver a lo que hablábamos recién. Al orar por esa persona, necesito conectarme con las autoridades, necesito conectarme con las personas que Dios puso a mi lado, y es decir, pastor, estoy orando, sea tu líder la que te está consolidando, es decir, estoy orando y tengo esta palabra, quiero hablarle acerca del perdón, pero no sé cómo hacerlo. Y creo que en el cuerpo y en las gracias es que el Señor va dispensando, ¿no? De qué forma acompañar. Porque tenemos la idea de los evangelistas de antes. Cuando decimos antes no es ofensivo, no es peyorativo, pero tenemos la idea del evangelista que era un lobo solitario que arrastraba gente a mansalva por su don, por su caja torácica, por la palabra de poder, que sin dudar, sin lugar a duda, había palabra de poder y manifestación de poder. Pero después te dejaba la gente en la iglesia y uno no sabía de qué manera. Entonces, de 10 que venían, quedaban 1. La expresión de la vida de Dios. O sea, ustedes recuerden que la gente seguía a Jesús en el tiempo de Jesús, lo seguía a Jesús por lo que él hacía, no por lo que él era. Cuando Jesús fue a la cruz para mostrar quién él era, lo dejaron solo. Y después la tarea de la evangelización, como la conocemos hoy, comienza en los apóstoles. Y dice que los apóstoles hablaban la palabra,
Predicaban la palabra cuando estaban siendo perseguidos para ser matados, iban por las ciudades y predicaban la palabra, te doy porque no lo voy a tomar, y predicaban la palabra y luego pisaban ciudades, a veces se iban a un lugar donde los griegos debatían con los griegos, o sea, no vemos un método, sí vemos que las casas se transformaban en receptores, claro, ¿no? Ahí vemos a Filemón, ahí vemos a los de Cloé, ahí vemos a varios que son protagonistas de haber dado sus casas y el Evangelio comenzó a nacer, pero no vemos un método. Pero creo que es muy importante esto y creer en lo que hemos hablado en el altar familiar de la primera semana. Sí. Que hablamos de que el engendramiento es fecundación. Y la fecundación es un proceso, o sea, engendrar directamente, estaba buscando otra palabra en mi cerebro, pero todavía estoy despertando, engendrar directamente es una palabra que tiene relación directa con un acto invisible que es la fecundación. Porque todos ustedes saben que el espermatozoide entra en el óvulo de la mujer, todo eso ocurre invisible, ¿no? En la panza de la mujer, por ser prácticos. Y esa fecundación es lo que va dando inicio a la vida. Y la mujer se entera ¿cuándo? Al mes. Se entera ¿cuándo? A la semana. Y no se nota todavía. ¿Verdad? Cuando una mujer, como dice el doctor Lucas Márquez, cuando una mujer tiene 1 mes, 2 meses de embarazo, tiene que decir que está embarazada. Claro. Como estos días que me llamó un querido amigo de la provincia de Mendoza diciéndome: mi esposa está embarazada. Claro, hacía poquito se habían enterado. Si le hubieran sacado una foto, uno no, claro, no te das cuenta. Pero después, cuando ya tiene 5 meses, 6 meses, inevitablemente tiene una vida dentro. Es por eso que vemos que el paso número 1, si se quiere, es orar. Y recordábamos una palabra que el Señor nos había dado hace unas semanas, y está en Pedro, dice que somos piedras vivas. Y creo que este Evangelio nos devuelve la responsabilidad a cada uno. Porque yo crecí en un Evangelio en el que nuestra tarea era llevarlos a la iglesia. Y ahí el Señor se encargaba. Pero hoy nuestra responsabilidad es mayor, porque la palabra dice que somos representantes de un reino. Te interrumpo ahí. Llevarlos a la iglesia, no llevarlos a Cristo. Por eso. Porque creíamos que la iglesia, que Cristo, exacto, estaba en la iglesia. ¿Sí? Ahora, la iglesia somos nosotros. Nosotros mostramos a Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, dice, sí, Efesios 1. Entonces, nuestra responsabilidad es llevarlos a Cristo. Lo que quiero decir, Romy, es que no debería preocuparme tanto de que la persona esté en un lugar físico, sí, como que lo lleve al lugar espiritual, a Cristo. Por eso esto es espiritual. Me tomo esta palabra, ¿no? Es empezar a orar por esta palabra. Señor, reconozco que lo que porto es vivo. Sí. O sea, somos piedras vivas, y hay una versión en la Escritura que dice que Dios usa. Y creo que este debe ser el clamor. Señor, usa mi vida para que esa persona pueda encontrarse con algo que es mayor. No se encuentre con el matrimonio perfecto, no se encuentre con la iglesia perfecta, mi pastor es perfecto, sino que se encuentre con Cristo. Señor, úsame para ser el canal para que esa persona se conecte con Cristo. Porque una vez que la persona se conectó con Cristo, todo lo demás empieza a ser alumbrado, sí, de manera progresiva. Pero creo que el Señor en toda esta temporada ha empezado a cambiar nuestra oración. Por muchos años nosotros orábamos para que el Señor sane, orábamos para que el Señor restaure las casas. Y de un momento a otro el Señor nos direccionó, nos exhortó a empezar a orar por salvación. Porque en la salvación nos fueron dadas todas las cosas. Entonces, es decir, Señor, quiero orar para que esta persona alcance salvación. Porque si alcanza salvación, todo lo demás se empieza a resolver. Sí, sí, tal cual. Tal cual, no sé, me parece que hay una gracia tan hermosa en dar respuesta a estas preguntas. No respuesta correcta, sino que creo que el Señor está despejando dudas en muchos corazones. Anímense a enviar sus preguntas. Les quiero dar un consejo porque veo que por ahí las han escrito en las hojas, sí,
y han enviado las hojas, las hemos leído, pero por ahí leímos la respuesta y no consideramos que en las hojas había. Así que vamos a ir contestando algunos sábados, algunos domingos a la mañana, las preguntas, y si quieren enviarlas ahora, las preguntas, cualquier pregunta que tengan al WhatsApp, no la vamos a contestar ahora para no hacer la interacción toda esta reunión, ¿no? Pero las podemos contestar mañana domingo, ya lo comprometo a la pastora para que venga mañana, o los otros fines de semana. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cómo sé que estoy sufriendo para dar a luz? ¿Cómo sé que el sufrimiento que tengo va a provocar luz? Bueno, eso fue uno de los puntos, el primer punto de los principios de vida en el que teníamos que caminar este año, o en el que vamos a caminar este año. Y yo creo que el sufrimiento tiene que ser diferenciado, ¿no? Una vez hablé con un anestesiólogo y le pregunté por qué la anestesia anulaba el dolor. Como digo, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Para mí fue una gran duda, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que usted me pone una inyección en el brazo y me anula de la cintura para abajo? A vos te han hecho anestesia. Yo cuando me hice la cirugía plástica en la cara, para quedar así... Ay, no lo digas. Cuando uno que ha tenido experiencia con la anestesia, cuando te han sacado una muela, usted dice, está bien, en el caso de la anestesia odontológica, te ponen directamente la aguja ahí, ¿verdad? Pero en otros casos te pinchan la cola o te lo ponen en el suelo, en el brazo. Entonces me dijo él, que la anestesia es un químico que tiene una orden que actúa directamente sobre el sistema nervioso. Y en el sistema nervioso, entre las miles y millones de ramificaciones del sistema nervioso, detecta el lugar a donde se le da la orden que frene el dolor. Claro, porque en realidad la anestesia si no me estoy equivocando, por lo que me pasó. Hay una doctora conectada. No. Me tengo que ir. Te la ponen en la espalda. ¿Cuando a vos te hicieron la cesárea? Claro. En la espalda. ¿O no? ¿En la peridural? Yo no me acuerdo porque la que diste a luz fuiste vos. No, yo no me acuerdo porque me dejaron entrar cuando ya estaban haciendo el corte. Claro, puede ser, claro, porque en la peridural hay justo un lugar en el nervio donde adormece toda la parte de... Después no sé qué me pusieron en el brazo. Sí, de todas maneras en ese lugar están todas las ramificaciones nerviosas. Claro, por eso pero te digo. Tiene una orden. Claro. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Absolutamente a nada. Era solamente para mostrarle lo que sabemos. Ay, no. A lo que quiero llegar es que uno debe diferenciar qué tipo de dolor está sufriendo. Hay un pasaje muy puntual que quiero mostrar. Hay un pasaje muy puntual. Suban la música mientras hay silencio. Sí. No, pero un pasaje puntual porque fue el pasaje que nos acompañó en Isaías 26 a principio de año, ¿no? Pero, y creo que acá se va a responder la pregunta. Estamos en vivo. Esto no se ha conectado. Esto va a responder la pregunta. Noten esto. Dice Isaías 26, 18, 17, dice, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da a grito en sus dolores. Claro. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. O sea, Israel era como la mujer encinta. Dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra. La palabra liberación aquí también se conoce como libación, ¿sí? Que tiene que ver con ofrenda, porque el sufrimiento del justo es una ofrenda para el Señor. Dice, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. La versión NBI dice, no engendramos a nadie. O sea, es muy diferente sufrir por sufrir a sufrir teniendo dolores que sabés que está saliendo la vida. ¿Quién lo sabe? Solo la que dio a luz. Solo la que dio a luz. Vos que has dado a luz, las mujeres que han dado a luz saben cuando vos estás sufriendo
Y es un dolor particular, único. Para responder la pregunta y no redondear tanto, la persona que está sufriendo tiene que saber, tiene que tener el sentir en su corazón, y nuestro sentir es fe, tiene que tener la fe de que no está sufriendo en vano. Tu oración no es en vano, mamá. Tu oración no es en vano, papá. Tu oración no es en vano, mi hermano. Tu oración, o sea, no tires a la basura, ni tampoco deseches tantos momentos de oración, tantas lágrimas. El Señor tiene tus lágrimas en cuenta. No menosprecies, porque creo que a veces despreciamos la oración. Yo oraba tanto por esta persona y dejó de congregar. Nada se pierde en el Señor. Nada se pierde en el Señor. No perdemos. Entonces la persona tiene que tener la certeza de que está dando a luz en la fe. Y voy a sufrir, y voy a sufrir. Y creo que aquí, Romy, es muy importante obrar en el amor. Lo que yo hablaba estos días también con una persona. Contra el amor no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Hay cosas que haremos por amor. Porque a veces juzgamos muy desde la carne, muy desde el pastorado. No, a esta persona no le voy a dar bolilla porque no congrega. ¿No? Y creo que todos los miembros dicen amén. Porque yo congrego, doy mis ofrendas y el pastor me tiene que dar tiempo a mí. Y de repente vemos al pastor o a un líder que se acerca, lo abraza, lo ayuda. Y usted dice, y todos nos sentimos decepcionados. Y yo te respondo, contra el amor no hay ley. Lo hice por amor. Porque a veces estamos demasiado interesados en sacar una ganancia al instante que invertimos. Y de eso íbamos a hablar. Digo íbamos porque se nos fue el tiempo y vamos a seguir respondiendo las preguntas porque estamos con poco tiempo en la transmisión. Digo, porque íbamos a hablar de generosidad. Y en esto opera la generosidad. No ser de los que dan puntadas sin hilo. Creo que se tiene que desarrollar en esta etapa de nuestra vida el discernimiento. Creo que a medida que crecemos vamos diferenciando el dolor. ¿Viste? Cuando vos sentís un dolor que decís, esto es pasajero. Pero hay dolores que vos decís, tengo que ir al médico. Sí. ¿Viste? Que hay dolores que te llevan a tomar una decisión. Sí. Y creo la persona lo sabe. La persona lo sabe. Sí, cuando vos te medicás porque tuviste un dolor de cabeza, en un momento decís, opa. Exacto. Opa. Entonces, creo que el Señor nos va a hacer discernir. Y juntamente con esto va la permanencia. Porque como hablábamos recién, toda la etapa del engendramiento necesita tiempo. Una persona no va a provocar el fruto que esperamos en el tiempo que esperamos. Entonces, ¿cuánto trabaja en nosotros la paciencia, la permanencia, el esperar, el obrar en amor? Sí. Porque son muchas más las veces que uno quiere obrar desde la propia naturaleza, desde la propia carne, decir, Señor... Es el camino fácil. Es el camino más fácil. Le corto la cabeza. Lo corto de raíz, ¿sí? Le pego una patada donde la columna cambia de nombre. Es el camino fácil. Pero también uno dice, pero ¿y hasta cuándo voy a ser paciente con esta persona? Sí. Un líder dice eso. Sí. Pero pastor, ¿hasta cuándo voy a ser paciente con esta persona? Y en realidad no hay un cronómetro. No hay un manual que diga a esta persona esperarlo hasta tanto. Pero sí tenemos un poder. No hay un manual. No hay un cronómetro, pero hay un poder, hay una vida eterna que juzga todas las cosas y nosotros podemos orar al Padre confiados en su voluntad, confiados en su voluntad. En la Escritura, en la palabra de Dios, en una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, si no me equivoco era Corintios, el apóstol habla de que le da vergüenza que la iglesia esté discutiendo algunos asuntos cuando en medio de ellos había uno que tenía relaciones sexuales con la madrastra. Entonces Pablo dice, ¿cómo permiten? Se dan el lujo de estar discutiendo altos temas bíblicos y de estar peleando con ustedes. Y tienen uno que está en pecado, júzguenlo. Y si no quiere arrepentirse, entréguenlo a Satanás. Ahí esa palabra es un misterio profundo que necesitamos tiempo para desarrollarlo. No lo podemos hablar a la ligera acá. Entonces dice, entréguenlo a Satanás porque yo ya lo he juzgado, dice Pablo. Y después, más adelante, cuando vos seguís leyendo la carta, se ve que ese que había pecado fue restaurado, se arrepintió, cambió su vida y estaba de vuelta adentro.
Y uno dice, ¿puede una persona? No estamos hablando de tener ministerio, de participar de la plataforma, estamos hablando explícitamente de salvación, estamos hablando de amor, del Dios de amor que perdonó al ladrón al lado de la cruz de Jesús, pero condenó a Judas. Es por eso que hay una palabra que el Señor nos dio hace un tiempo, y es saber que este evangelio nos excede. Este evangelio no es solo que me resulte a mí, o que mi casa esté bajo el diseño de Dios, sino que creo que hay evidencias de madurez que nos lleva a, creo que yo lo he visto de manera clara, ¿no? Cómo la persona empieza a ser despertada en decir, empecé a orar por fulano. El Señor empieza a inquietar nuestro espíritu sin quererlo, o sea, sin buscarlo, sin provocarlo. Es el mismo Espíritu de Dios que va trayendo el testimonio de, es lo que te estoy dando. Decís, y no sé, no lo busqué, no lo quise, pero el Señor me lo está pidiendo. Y creo que uno tiene que ser fiel a ese primer sentir. Y empezar a caminar en eso, porque en el transcurso del camino pareciera que el desánimo llega, la persona quiere abandonar, pero decir, Señor, quiero poder recordar la primera palabra que el Señor nos habló. Porque ese es el verdadero dolor, ese es el verdadero dolor que nos llevará a provocar el engendramiento. Tal cual, tal cual. Contra el amor no hay ley, y hablar las cosas del Espíritu son riesgosas. Hablar las cosas del Espíritu, porque la persona puede decir, bueno, sí, pero con eso justificamos cualquier cosa. Quien es espiritual no hace cualquier cosa. Quien tiene a Cristo tiene límites. Hay límites en el Espíritu que no vamos a transgredir. Y si no, para todo eso el Señor pone personas. En mi caso, yo tengo el privilegio de tener a Romy, ustedes tienen a su esposa o su esposo, o tienen a sus pastores. El asunto es cuando no nos abrimos, no consultamos, no aprendemos a acercarnos. Y creo que este aislamiento, y estos días yo lo publicaba en mis redes, este aislamiento, mi amor, tiene que hacernos recuperar un profundo amor por el hogar, por la compañía, por las personas. ¿Vieron estos días como uno extraña? ¿Sí? Nos hemos reunido aquí, por ejemplo, con la pastora Aide, o con otros ministros de la palabra, día 1, siendo 2 solamente acá para filmar, ¿sí? Inclusive yo he hecho de camarógrafo. Y al vernos nomás, no poder saludarnos, no poder tocarnos, los ojos se nos llenaron de lágrimas. Y uno dice, lo tengo tan cerca, estando con los ministros de la adoración acá, en las sesiones que grabamos, nos mirábamos porque modelamos esa obediencia. Número 1, no hacemos conglomeración de gente, y número 2, no nos tocamos, andamos todos con barbijo. Ustedes ven que está el alcohol en gel acá, y uno se ve y uno se le llenan los ojos de lágrimas, cómo quisiera darte un beso, cómo quisiera abrazarte, no podemos. Entonces, este tiempo de cuarentena, este tiempo de confinamiento colectivo, tiene que dejarnos un profundo amor por la gente, por las personas, valorar. ¿Cuántas personas nos han llamado estos días valorando, pastor, los extraño? Y no es que uno se haga autobombo, ¿no? Como, me están extrañando porque soy el pastor. Yo no me creo nada, absolutamente nada, pero necesitamos caminar con personas, andar con ellos, movernos en ese grado de compañía, y si las personas ven algún error o algo que no está bien, se corregirán. Sí, tal cual. Bueno, vamos casi 37 minutos. Última pregunta, ¿cuántas quedan? ¿Una queda? Bueno, vamos bien entonces. Teníamos la idea de ministrar la palabra, de predicar, pero creo que con todo lo que estamos contestando hay una palabra que fluye. Así que contestamos una preguntita más y me das 2 publicidades, 2 propagandas y volvemos, como Gerardo Sofovich. Dice, ¿el Espíritu Santo qué rol tiene en la conciencia? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pastor Jorge, conteste esa pregunta. Llame ya. Bueno, voy a contestar esa pregunta como vengo haciendo estos días, de manera práctica, si se puede. El Espíritu Santo, el rol que tiene en la conciencia es el rol que yo le doy. El Espíritu Santo no va a ir más allá
de donde yo le he puesto límites. Hemos aprendido en la segunda semana del altar familiar que está la conciencia, a ver si te recordás, la conciencia que opera por la costumbre, Sí. ¿verdad? Revisá tus notas, vos que ahí que lo tenés a mano. La conciencia débil, La conciencia débil, la conciencia corrompida, ujú. la conciencia culpable y la conciencia cauterizada. Bueno, yo vi, le decía al pastor Jorge que yo vi estos grados de conciencia como una evolución, Claro. para mal. Sí, Y que lo que debemos evitar es llegar a la conciencia cauterizada, Claro. ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo va a operar en tanto y en cuanto yo le doy. Sí. Hay una prédica que está en YouTube, que yo prediqué en Brasil, creo que fue, no me acuerdo la ciudad, pero fue en Sao Paulo. Yo prediqué en Brasil, en la iglesia de unos amados pastores queridos, donde hablé acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia que Jesús dijo que no tiene perdón. Y yo prediqué y enseñé, es un tema muy extenso, pero traté de resumirlo. Prediqué y enseñé que la palabra blasfemia ahí no tiene una connotación de malas palabras, no en el nivel que nosotros pensábamos, ¿no? Porque bueno, la blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero y nosotros que pensamos en malas palabras, ¿no? Y si bien hay una condenación por ofender al Señor, cuando se insulta, la condenación va en sí misma, pero la palabra blasfemia ahí es la palabra límite o bardas. Barda, blasfemia viene de baranda, de límite, de bardas, donde yo pongo una baranda y digo, acá no pasas, pero conscientemente, conscientemente, ¿no? Cuando conscientemente yo barandeo un pecado y dice, acá no, ¿no? Y el Espíritu Santo te habla y te habla, deja esto, deja lo otro, no vuelvas a esto, no vuelvas. Yo, bueno, sí, hoy perdón, y lloro un poquito y vuelta y vuelta. elijo volver. Elijo volver. Dice la Escritura que esa blasfemia no tendrá perdón. ¿Y por qué no tiene perdón? Porque cuando la persona recibe la condenación en el pecado y la persona termina en la paga de su propio mal, no hay manera de resolver eso. Entonces, el Espíritu Santo tendrá la operación en la conciencia que yo le doy. Por eso nosotros cantamos canciones como rindo mi vida, Señor, toma todo de mí. Es muy peligroso. Sí. Hermanos, la iglesia y la canción es un lugar muy peligroso. Nosotros hablamos cosas que no estamos conscientes de lo que decimos, ¿sí? Estos días se escuchaba que cantaban algunos de los ministros acá cuando grabamos las sesiones y cantaban rindo mi vida, rindo mi corazón, te entrego todo lo que soy. Y esas confesiones, quiero decirle algo, en Dios no mora la duda. Dios no cierra el ojo así cuando usted está cantando y dice así como, pero no es todo, ¿verdad? No, Dios dice, me dio todo. Me dio todo, entonces el Señor quiere pasar y yo le pongo la baranda. No, acá no. Mire, pastor, a mí de este tema no me hable. A mí con este tema me la arreglo yo, acá la manejo yo. Es mi vida privada. Es mi vida privada. Entonces nunca nos exponemos y el Señor ya nos ha demostrado que tenemos oportunidad, tenemos profetas, tenemos apóstoles, tenemos gente de integridad. A veces la gente se refugia. Lo dejo solo para rascarme la oreja. Bien, ya lo estás sacando. No, este es mío. A veces la gente se refugia en que sí, pero lo que pasa es que mi apóstol es tal, yo me enteré de un pastor que dijo tal, fulano difamó, y ahora Dios nos ha entregado en este tiempo personas íntegras. ¿Qué haremos con eso? ¿Qué haremos con eso? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que hace Cantar de los Cantares. ¿Qué haremos con nuestra hermana? ¿La vamos a ayudar o la vamos a criticar? ¿Qué vas a hacer? A ver, pregúntele a alguien que tenga cerca. ¿Qué vas a hacer con la iglesia que tenés? No, porque antes teníamos todas las excusas. Sí. La iglesia es un desastre. No, porque el evangelio, yo veo los que salen por televisión. Y ahora que el Señor nos ha dado una iglesia a la que podemos acceder con gracia, con fe, hay una pregunta que debemos hacernos y es, ¿qué haremos con esto?
Y creo que al darle más lugar, o qué rol tiene el Espíritu Santo, es a través de la exposición. Nosotros hasta cantamos que la luz expone. Y qué incómodo es, ¿no? Pero creo que este tiempo estamos siendo expuestos a esta incomodidad. Yo hay algo que percibo en el Señor y lo vivo y lo veo, es como la gente aún más cerrada que hemos tenido en este Evangelio, en este tiempo de aislamiento, ha tenido que exponerse. Yo necesito hablar con una pastora, necesito esta palabra, necesito alimento. Creo que esta es la mayor evidencia de que necesitamos exponernos delante del Señor. La palabra dice que la luz es la que expone, ¿no? Sí. En los momentos de altar, en los momentos de oración, en los momentos de palabra, no es algo más. Sí. Es que estamos siendo expuestos a esa, si se quiere, vergüenza. ¿Viste que cuando vos vas al médico te dice, sacate la ropa que te reviso? Sí. Y como que nos sentimos incómodos. Pero son los ámbitos. Exacto. Porque el apóstol Juan Balistreri decía esto: si usted se desnuda delante de una cámara de video, usted es pornógrafo. Claro. Si usted se desnuda delante de un médico, usted es humilde. Exacto. Son los ámbitos, ¿dónde me voy a desnudar? Y a veces la gente desnuda su corazón delante de los amigos. Exacto. ¿Qué te puede aconsejar un amigo que tiene los mismos problemas que vos? Pero no en la palabra, no en el tiempo de palabra. Yo disfruto, y nosotros disfrutamos como familia mucho el tiempo del altar familiar, porque es la oportunidad que tenemos de escuchar a nuestros hijos, de cómo interpretan la palabra. Hay uno de los resúmenes en los videos donde Has nos enseña y nos insta a que en el altar podamos tener un diccionario, porque creo que eso es exponernos a la palabra, que si hay una palabra que o la sé y no la sé explicar a mis hijos, es de qué forma hacemos que esto nos exponga de la buena manera. Sí. Porque esto es para salud, esto es para sanar. Sí, totalmente. Y creo que... ¡Wow! Se nos fue la hora, pastora. Vamos. Estamos nos sacan muy... del aire, porque eso es tele. Hasta acá nos da la plata para transmitir. No. Mis amados, los amamos. Los voy a dejar con la pastora porque estamos los dos literalmente solos. Estamos en Cristo, pero voy a dejarlos orando con la pastora para poder finalizar yo la transmisión cumpliendo con esta cuarentena y aislamiento social, ¿sí? Y damos gracias al Señor por este tiempo. Pastora, quiero comprometerte al aire. ¿Viste cuando te hacen... ¡Qué mala fama me hacen, por Dios! No entiendo por qué. Cuando te comprometen al aire, le voy a hacer una pregunta difícil. ¿Cuándo puede volver? No, pero mañana podremos continuar esta charla. Me voy a fijar en la agenda. No te voy a pedir que me acompañes esta noche, pero te voy a pedir si mañana podría acompañarnos. Pueden escribir abajo: pastora, tú puedes, pastora, acompáñanos. No hace falta. tipo venezolano, ¿no? Acompáñanos, pastora. Vamos que mañana podemos continuar con esta charla y tocar el tema que íbamos a abordar hoy, que por cuestión de tiempo no se ha podido, que es el tema de la generosidad y la liberalidad. Va a estar buenísimo mañana. Me sumo. Bueno. Muchas gracias. Ahí donde estás, quiero invitarte que podamos Aleluya. no finalizar la palabra, pero sí podamos orar juntos al Señor, Sí, Señor. entendiendo que nos vinculamos en el Espíritu. Sí, Así Señor. que ahí donde estás, quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos y podamos darle gracias al Señor por este tiempo en el que literalmente su palabra nos expone. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque en este tiempo de aislamiento es donde más vamos a crecer. Sí, sí. Señor, me niego a creer que en este tiempo es donde nos vamos a secar, es donde vamos a estar solos. Yo en esta mañana te reprendo en el Señor y te exhorto a que puedas orar y puedas confesar que aunque hoy tu realidad sea estar solo, puedas sentir el poder que tiene el cuerpo. Señor, en esta mañana enviamos palabras de paz, palabras que consuelen,
palabras que fortalezcan, palabras que sustenten nuestra vida en ti. Señor, que toda la palabra que hoy fue suministrada a nuestro espíritu nos deje posicionados en aquel que es la roca, en aquel que cuando nos encuentre el día malo estaremos firmes. Señor, toda la palabra que estamos recibiendo es para que cuando el día malo venga, cuando los vientos contrarios se presenten, nos encuentren firmes en la roca que es Cristo. Señor, en esta mañana llenamos nuestra casa de alabanza, llenamos nuestra casa de palabras de agradecimiento. Señor, gracias por la familia que tú nos diste, gracias por los hijos, gracias por el matrimonio, gracias porque todo lo que tenemos es para administrarlo, que podamos ser buenos administradores de todo lo que tú nos diste. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, papá. Te adoramos, te honramos, te damos gloria, te damos honra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.